El verso número 20 del capítulo 2 de Nehemías. Yo sé que leímos ya previamente los versos del 11 hasta el 20. En los versos del 11 al 20 nos crean el contexto de cómo Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Le dice al pueblo, hay que reedificar los muros. El verso 17, por ejemplo, les dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, Jerusalén, mis amados hermanos, la niña de los ojos de Dios, estaba a merced de todos los enemigos. No solamente de las bestias salvajes, sino de cualquier incircunciso, por así decirlo, que viniese y pisotease lo que Dios había tenido como sagrado. Por lo tanto, Nehemías hace el llamado de reedificar los muros. Jerusalén no puede seguir siendo más un relajo, dice Nehemías. Es necesario que pongamos en su lugar a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Ahora, yo quiero concentrarme para esta prédica, mis hermanos, en el verso número 20. Y en ese verso número 20 hay tres oraciones. Hay tres oraciones que me parece que me dan a mí los 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes hoy. Este sermón yo lo he titulado Dios, nosotros y ellos. Dios, nosotros y ellos. Si ustedes se percatan en ese verso número 20, y esto le podría servir a nuestra hermana Jackie, también al hermano Eddie cuando se conecte, para usarlo como un ejercicio de español, para las clases que ellos puedan dar de español, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, hay una oración, pero es una oración compuesta, ¿no? Porque hay 3 oraciones contenidas dentro de esa gran oración. Y precisamente las 3 oraciones dentro de la oración compuesta me dan los 3 puntos. Y en las 3 oraciones hay un sujeto. Y esos sujetos son el título de mi sermón de hoy. Dios es el primer sujeto de la primera cláusula. Nosotros somos el segundo sujeto de la segunda cláusula. Y ellos son el tercer sujeto de la tercera cláusula. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Vosotros, ellos, ustedes. Bueno, mis hermanos, Dios, nosotros y ellos es el sermón que hoy les traigo. Y vamos a ver de qué se trata. En el primer punto de mi sermón voy a hablar de Dios. Esa primera frase que ustedes ven ahí, donde Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Bueno, mis amados hermanos, en este primer punto de Dios, nosotros y ellos,
quiero hablar primeramente de Dios y la obra que Dios hace en nuestras vidas. Dios, Nehemías tiene delante de sí una gran tarea, la tarea de reconstruir los muros. Tiene que animar al pueblo. Y esta frase que Nehemías concentra aquí en el verso 20 es una frase contundente, donde Nehemías comienza hablando primeramente de Dios, de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Dios hace a través de nosotros y de lo que debería animarnos a nosotros, no solamente para reedificar los muros de nuestra vida, sino para levantar todo lo que esté caído, todo lo que esté derrumbado. Mis amados hermanos, Dios está presente y Dios está trabajando en nuestras vidas. Tener esa seguridad debería bastarnos a nosotros para salir adelante aún en el año 2021, aún en la época del coronavirus, sin miedo a nada, porque, mis amados hermanos, si tenemos garantizada la vida eterna, ¿qué nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es morirnos, ¿verdad? Pues si eso es lo peor que nos puede pasar, mis amados hermanos, levantemos el ánimo, porque tú y yo tenemos vida eterna. Y si la tenemos, la tenemos. Y espero que podamos sentir la seguridad de la vida eterna. Entonces, si lo peor que nos puede pasar en este mundo es morirnos, mis amados hermanos, deberíamos animarnos unos a los otros, porque el Señor Todopoderoso nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. ¿Y creemos en esa vida eterna o no? Si creemos en esa vida eterna y si sabemos de antemano que esta vida aquí en la tierra, para los que más logran llegar son 70 y 80 años y con todo esto dolor y trabajo. Si no te habías percatado y no te habías convencido de que no habías llegado a este mundo para quedarte aquí perpetuamente, pues entonces deberías estar preparado para enfrentar lo que viene por delante, porque Dios está contigo y Dios te ha salvado y Dios te ha dado vida eterna. Nehemías parte para animar a aquellas personas que estaban a su alrededor de lo que hace Dios. Mis amados hermanos, Dios hace muchas cosas en nuestras vidas. En este caso, Nehemías lo resume en una sola palabra. ¿En qué palabra? Nos prosperará. Nos prosperará. Y por supuesto, para aquellos que solamente en este mundo piensan que la prosperidad es solamente lo material, pues obviamente aquí enseguida encontrarían un presupuesto básico para decir, ves, nuestro Dios te va a hacer millonario, ves, nuestro Dios te va a dar el carro del año. Qué manera tan limitada de interpretar esta palabra, nos prosperará, ¿verdad? Es una manera tan limitada que empieza por lo opuesto de Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Esa interpretación, entonces, vería a Dios solamente como alguien que promueve la riqueza y la prosperidad material, que en este mundo en que nosotros estamos, sabemos que es algo ilusorio. Sabemos que es algo que se va a terminar yendo, porque como bien declara la palabra de Dios, desnudos hemos venido a este mundo, ¿verdad? Y sin duda, nada podremos llevarnos. Por lo tanto, si lo único que tienes en tu mente cuando ves la palabra prosperidad es lo material, entonces, mi amado hermano o amigo, estás demasiado limitado. Tienes que abrirte a las riquezas espirituales que Dios nos tiene preparadas, que se van mucho más allá de las cosas materiales que en este mundo se ven afectadas por ladrones que roban o por el hollín que corrompe, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías se basa en la obra de Dios, fíjate que te dice, el Dios de los cielos, para que tú expandas tu concepto de Dios, no como algunos, yo creo que el concepto que tienen de Dios es el de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Una lámpara que se frota y que entonces tú le pides, dame dinero, dame esto, dame aquello. Tienen a Dios como si fuera el genio de la lámpara. ¿Qué cosa es eso, verdad? No, ese no es el concepto de la Biblia. El concepto de la Biblia es el que parte Nehemías aquí. El Dios de los cielos. No de este trocito de tierra, no de este pedacito de mundo en el cual tú estás ubicado y del cual muchas veces te cuesta tanto trabajo salirte. Es muy importante que expandamos, mis amados hermanos, nuestra mente y nuestro espíritu y nos abramos realmente a la eternidad y a las riquezas en gloria. Que no estemos con la mente tan pendiente en la cuenta bancaria, que es algo totalmente ilusorio y que ahora la gente se está rompiendo la cabeza de que si los dólares, que si desde tal año no tienen fundamento en el oro, que si el Bitcoin, que si va a dejar de esta moneda servir, de que para qué vas a guardar el retiro, que los dólares no van a servir cuando ya tengas el retiro, que si, en fin, mis amados hermanos, no tengamos la cabeza tan puesta en las cuentas de banco como en la cuenta del banco espiritual en los cielos, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y entonces Nehemías
para animar a aquellas personas que con él tenían la tarea de reedificar los muros, le dice, el Dios de los cielos. Fíjense que no les dice solamente el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel, el Dios del planeta Tierra, el Dios de los cielos, el Dios del universo. Él nos prosperará. Mis amados hermanos, tenemos a Dios en nuestras vidas porque Él se ha dignado desde su eternidad venir a salvarnos a través de su Hijo Cristo. Y cuando tenemos la salvación en Cristo Jesús, eso no se compara a nada que podamos tener en este mundo. Lo más preciado, el don más valioso es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que nos ha librado de la enfermedad más maligna de este mundo, del virus más malévolo de este mundo, del pecado. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha permitido tener comunión con Él. Somos afortunados, mis hermanos, aún viviendo en el siglo XXI, aún viviendo en los últimos días, de tener al Dios de Nehemías por nuestro Dios. Amén. Si usted tiene al Dios de Nehemías por su Dios, usted puede darse por afortunado, porque usted tiene como Dios al Dios de los cielos y Él le prosperará. Pero en el amplio concepto, no en el mínimo concepto, en el amplio concepto de la palabra, Él prosperará tu alma. Se va mucho más allá de hablar de bienes materiales, ¿verdad? Porque como dice un himno que yo a cada rato cito, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y eso precisamente es lo que Dios te ha dado. ¿Cómo entonces tú vas a estar preocupado por cosas mínimas, por cosas más simples, si ya Dios te ha dado con Él todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Entonces, este es el primer punto de este mensaje. Recuerden que el mensaje está formado por los tres sujetos que participan en esta oración: Dios, nosotros y ustedes. Yo prefiero decir y ellos. Pues mis amados hermanos, ya hemos hablado de Dios. De Dios, de parte de Dios está todo garantizado. Vamos ahora a nosotros. La segunda cláusula, Nehemías pasa de hablar del Dios de los cielos para hablar de nosotros. Y al hablar de nosotros, los que tenemos que reedificar los muros, Nehemías dice, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amados hermanos, después de cambiar nuestra mirada del Dios de los cielos, debemos poner entonces nuestra mirada entre nosotros y decir, nosotros podemos hacerlo, nosotros debemos hacerlo y nosotros lo vamos a hacer en Cristo Jesús. Si creemos realmente en un Dios vivo, si creemos realmente en el Dios en que decimos creer, en el Dios Todopoderoso, nada nos puede amedrentar, ni este siglo XXI con todo su coronavirus. Nosotros en este tiempo especial en que Dios nos ha puesto en la tierra, tenemos que hacer la obra para la cual Él nos ha puesto aquí. Hay mucho bien que hacer a nuestro alrededor. Solamente si te dedicaras a hacer mascarillas, ya tendrías bastante bien que hacer, ¿verdad? Pero además de hacer mascarillas, tú puedes hacer mucho más y puedes compartir el mensaje de la salvación, porque se puede hablar incluso con la mascarilla puesta. Y tú puedes animar a aquellos que no tienen esperanza, que a lo mejor tienen la mascarilla puesta, pero necesitan mucho más que una mascarilla, porque no tienen esperanza en su vida. Entonces, mis amados hermanos, hagamos como Nehemías, ¿verdad? Sintámonos animados. Nehemías, después de ubicar al pueblo en el Dios de los cielos, pues les dice, pónganse firmes, porque nosotros, si creemos en ese Dios de los cielos, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y este es el llamado que yo hago hoy a nosotros en la iglesia bautista de Waldorf, o cualquiera que nos pueda ver. Estamos llamados a levantarnos si estabas con las rodillas caídas y con los brazos caídos, porque creemos en un Dios vivo que nos llama a levantarnos y a reedificar. Reedificar, hay mucho que reedificar a nuestro alrededor. Y tengamos en cuenta algo, mis hermanos, en un verso que a mí me encanta, es uno de mis preferidos, en Efesios 2, del 8 al 10, se recuerda primero lo que Dios hizo en nosotros y después se habla de lo que nosotros podemos hacer gracias a que Dios actúa en nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos nosotros, recuerden que este es el segundo punto de mi mensaje, nosotros que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para levantarnos y reedificar. Eso es, para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la tarea que tenemos que hacer.
hoy. Esta es la tarea a la que Dios nos llama. Y noten ustedes, mis hermanos, cómo Dios es el que prepara de antemano esa tarea que nosotros tenemos que hacer. O como dice otro texto, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Él es el que nos llama a levantarnos y a reedificar en obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en este momento, antes de pasar al tercer punto de mi sermón, en este momento que estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Después de haber hablado de Él, de Dios, pues quiero resaltar en este texto de Efesios 2, del 8 al 10, en la frase hechura suya. Eso somos nosotros, ¿verdad? Hechura suya. En estos días yo meditaba, mis amados hermanos, en que la palabra que viene ahí en griego es la palabra que se ha traducido como poema. O sea que aquí podría haberse puesto porque somos su poema, porque somos poema suyo. La palabra que viene ahí en griego es poema y se traduce literalmente como poema. Qué maravilloso es Dios que dice que nosotros somos su poema. Tú y yo, ¿lo sabías? Tú, que a lo mejor no te sientes muy con una rima sonante, ¿verdad? Eres un poema de Dios. Pero vas a ser el mejor poema y el más lindo de los poemas si tú dejas que sea Dios el que haga en tu vida lo que se debe hacer. Si dejas de querer hacer lo que te da la gana a ti, porque tú no eres tu poema, tú eres el poema de Él, ¿verdad? Muchas veces nos empecinamos nosotros en escribir nosotros, en ser mi poema. Yo quiero ser mi propio poema. Entonces vas a ser un mal poema. Vas a ser feo, un poema muy feo. Tú eres el poema de Él, pero para ser el poema de Él, tienes que dejar que sea Él quien te escriba a ti. No tú mismo el que pretenda escribirte tu propia vida. Somos su poema. Pero para lucir como el poema de Él, del Dios de los cielos, tienes que dejar que sea Él el que escriba con su pluma tu historia y tu vida. No seas reacio a Él. Deja que Él haga la obra en ti. Entonces, en este sermón que se llama Dios, nosotros y ellos, ya hemos hablado primeramente de Dios, del Dios de los cielos, al cual sea la gloria y la honra. Ya hemos hablado de nosotros, su poema, los que estamos llamados a levantarnos y a reedificar los muros, porque Él nos prosperará. ¿De quién vamos a hablar ahora? Bueno, la tercera parte de esa oración que hemos tomado como base para el sermón, en Nehemías capítulo 2, en el verso 20, dice esa última frase en el verso 20, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿A quién se está refiriendo aquí? Bueno, en los versos anteriores, efectivamente en el verso número 19, se habla de los enemigos del pueblo de Dios que se aparecieron allí para entorpecer el trabajo. Y ahí se mencionan por nombres. Dice el verso 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y bueno, para colmo, los otros, que son el tercer punto de nuestro mensaje, querían poner la ley por delante y el rey por delante, fíjense, para atacar a nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados para reedificar, los que estamos llamados para levantarnos, los que somos el poema de Él. Pues vean cómo estos enemigos, Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, vinieron para hacer escarnio. Amados hermanos, en este sermón que he hablado ya de Dios, que he hablado de nosotros, tengo también que terminar hablando de que, por supuesto, en este mundo en que nos encontramos, vamos a recibir oposición. Estamos inmersos en una guerra espiritual, donde, como mismo, cuando Nehemías pretendía reedificar el muro, recibió oposición y no faltaron los enemigos. En esta obra de Dios a la cual Él nos ha llamado, no van a faltar los enemigos. Y tú dirás, ¿quiénes son los enemigos? Cualquiera que se oponga a la obra que Dios quiere hacer en tu vida, ese es un enemigo. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el que no es contra vosotros es por vosotros. Ese forma parte de nosotros. Pero todo el que se oponga a que tu vida espiritual crezca, todo el que se oponga a que la obra de Dios se haga en tu vida, todo el que se oponga a que tú seas el poema de Dios que Dios quiere que tú seas, ese es el enemigo de Dios
Y ese es el tercer punto de este mensaje. Ellos, los que se oponen a la obra de Dios. Vivimos en una guerra espiritual. Juan 10:10, el Señor Jesucristo declara que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el que se opone. El diablo, Satanás, sus demonios se oponen a que Dios haga su obra en nuestras vidas. Pero tengamos claro, mis amados hermanos, lo que dice Nehemías en el final del verso 20. Noten lo que Nehemías les dice a los Sanbalat, a los Gesén, a los Tobías. Noten lo que les dice. Le dice, vosotros, ustedes, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. No nos amedrentemos, mis amados hermanos. Nadie puede contra Dios. Muchas veces nosotros, en vez de concentrarnos en el primer punto del sermón, ¿verdad?, en el Dios de los cielos, nos concentramos en el tercer punto del sermón. En ellos, en el diablo, en sus demonios, en la obra de maldad. Y por lo tanto nos amedrentamos. Pero aquí tenemos que reubicarnos, poner nuestra mirada en Dios, el Dios de los cielos. Y cuando ponemos nuestra mirada en el Dios de los cielos, ¿qué sucede con ellos? Ellos no pueden tener parte, ni derecho, ni memoria en nuestras vidas, porque ellos están vencidos. Jesucristo los derrotó en la cruz y por lo tanto nada ni nadie podrá impedir que nosotros hagamos la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ojo con esto, antes de terminar este tercer punto, el punto de los que se oponen a la obra de Dios, tenemos que resaltar un detalle. Muchas veces nosotros estamos buscando los Sanbalat, los Tobías y los Gesén fuera de nosotros. Recordemos el llamado que hace el apóstol Pablo a Timoteo cuando lo dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Con esto les hago notar que muchas veces los enemigos es verdad que están afuera, esos están ahí de gratis, pero los peores muchas veces no son los que están afuera, sino los que están adentro de nosotros. Nuestro propio enemigo, nuestro propio yo, que nos hace, en vez de poner nuestra mirada en el Dios de los cielos, poner la mirada entonces en lo malo y en lo que se opone para decir, no puedo hacerlo. No puedo levantarme, no puedo reedificar el muro, pero Dios te ha llamado a levantarte y a reedificar el muro. Concéntrate en el Dios de los cielos, porque Él te prosperará. Y esos, tanto los enemigos internos como los externos, no tienen suerte, ni memoria, ni parte en tu vida, pero si tú pones tu mirada completamente en Dios. Este sermón, mis amados hermanos, Dios, nosotros y ellos, se podría resumir totalmente en un verso del Nuevo Testamento muy conocido. En Romanos capítulo 8, verso número 31. Romanos 8, 31. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, primer punto del sermón, ¿verdad?, es por nosotros, ¿verdad? Segundo punto del sermón. ¿Quién? Tercer punto del sermón. Contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta es nadie. Si Dios es por nosotros, nadie puede contra nosotros. Concentrémonos, mis amados hermanos, en el Dios de los cielos, que Él nos prosperará, pero no en estas pocas riquezas que no son riquezas aquí abajo, en las riquezas eternas, ¿verdad? Y nos hará vencer. Y cuando ponemos nuestra mirada en Él, nos vamos a levantar y vamos a reedificar. De esta manera, en mi Biblia, yo he subrayado los 3 puntos con 3 colores diferentes. Ahí está. El primer punto, donde se habla de Dios con un color. El segundo punto, donde se habla de nosotros con otro color. Y el tercer punto, donde se habla de vosotros, de ustedes, los que no tienen parte, ni derecho, ni memoria, con otro color. Amados hermanos, podemos simplificar el mundo así. En Dios, nosotros y ellos, los que se oponen. Si ponemos nuestra mirada en Dios, nosotros vamos a triunfar y ellos no van a poder hacer absolutamente nada. Romanos 8:31 resume a Nehemías 2:20. Romanos 8:31 hace una pregunta que se contesta por sí misma. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que lo que queda es que te animes, que te levantes, porque Dios nos ha llamado para reedificar los muros de Jerusalén. Que Dios te bendiga.